Buenas hermanos, hoy vamos a ver Tesalonicenses, capítulo 1 y capítulo 2. Dice que en esa época Pablo y Silas fueron acusados de alborotar al mundo. Eso lo encontramos en Hechos 17:6. Dice, pero al no hallarlos, trajeron a Gersón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, dando voces. Estos que alborotaban al mundo también han venido acá. Su predicación hizo enojar a ciertos líderes de entre los judíos. Dichos líderes incitaron alborotos entre el pueblo. Como resultado, se aconsejó a Pablo y a Silas que salieran de este lugar. A Pablo le preocupaban los nuevos conversos que había allí y las persecuciones que ellos afrontaban, pero no podía visitarles. Él escribió, no pudiendo soportar más, he venido para informarles de vuestra fe. Como respuesta, Timoteo, quien ayudaba a Pablo y había estado sirviendo en Tesalónica, nos dio buenas nuevas de fe y amor. De hecho, los santos de tesalonicenses eran conocidos como ejemplo, y todos los que han creído. Y las novedades sobre su fe se esparció por otras ciudades. Imagínense en el gozo y el alivio de Pablo al enterarse de que su obra entre ellos no fue en vano. Pablo sabía que la fidelidad pasada no era suficiente para la supervivencia espiritual en el futuro y temía la influencia de falsos maestros entre los santos. Su mensaje a ellos y a nosotros es que continuemos complementando lo que nos hace falta, lo que nos hace falta a nuestra fe. Esto me recuerda cuando yo era misionero, cuando nosotros empezábamos a enseñarles las primeras charlas a nuestros investigadores y ellos cómo iban creciendo y iban cogiendo un testimonio. Tanto así que con el tiempo ellos se bautizaban en la iglesia. Y nuestro temor, al igual que Pablo, era que estas personas, después de que nosotros nos fuéramos de ese lugar y ya hayamos terminado nuestra enseñanza allí, nos lo lograran y nos mandaran para otra ciudad, que ellos pudieran complementar su fe nuevamente y fortalecerla para que pudieran ellos seguir aferrados y fuertes dentro del evangelio y no fueran nuevamente cogidos por el maligno y nuevamente volver hacia atrás. En Tesalonicenses me acuerda mucho de la misión. En el primer capítulo, el versículo dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Esto me acuerda cuando yo era misionero, cuando éramos misioneros nosotros aplicamos esta enseñanza, nosotros hacíamos oración por todas las personas que nosotros estábamos enseñando y nos acordamos de ellos. Como en el versículo 3 que dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Nosotros conocíamos, nuestros investigadores conocíamos estas personas. Y al igual que Pablo, orábamos. Dice en el capítulo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Sabemos que como misioneros nuestro llamamiento es profético, es llamado por un profeta de Dios, el cual nos asigna cierto lugar para que nosotros vayamos a predicar y se colocan sobre nuestras cabezas este sagrado poder. ¿Para qué? Para que nosotros no solamente hablemos con palabras, sino también con poder y con el Espíritu Santo y pueda testificar que estas cosas son verdaderas. A pesar de que las personas andaran en tribulación, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ellos tenían problemas, tenían dificultades, tenían sus cosas, pero a pesar de ellos escuchaban el Evangelio de Jesucristo y escuchaban lo que nosotros les enseñaban, y nosotros nos preocupamos por ellos.
Dice en el capítulo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipeos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Muchas veces nosotros cuando predicamos también tuvimos que padecer muchas cosas, insultos, ultrajes, eh, puertas sobre nuestras caras, eh, eh, gente que no quería escuchar el Evangelio, pero en medio de esa gran oposición nosotros seguíamos adelante, porque sabíamos que en el capítulo 6 algo que me gusta mucho es: no buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque pudimos ser carga como apóstoles de Cristo. Al igual que Pablo, nosotros como misioneros no buscamos la gloria de los hombres ni de nadie, si nosotros lo hacemos por amor. Entregamos 2 años de nuestra vida a la predicación del Evangelio, el cual dejamos padre, madre, hijos, cualquier cosa que estamos haciendo, y dedicamos 2 años en el cual no recibimos ninguna recompensa temporal a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y eso no más, y eso era muy gozoso para nosotros, el saber que no estábamos sirviendo a nadie, sino estábamos sirviendo a nuestro propio Señor Jesucristo. Dice porque, en el 9 dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Había que caminar muchos lugares, había que andar muchas partes, y muchas veces nos cansamos, nos agobiamos, pero a pesar de eso nuestra mira era enseñar el Evangelio de Jesucristo, así como lo hacía el apóstol Pablo, y así lo hacen muchos misioneros hoy en día. Predican el Evangelio de Jesucristo y dedican 2 años de su vida a esta gran causa. Algo importante es que los discípulos de Cristo sirven a los demás con sinceridad y amor. Cuando éramos misioneros, de verdad que nosotros, como discípulos de Cristo, servíamos a los demás con mucha sinceridad y con mucho amor hacia las personas que enseñábamos, y nos preocupábamos por ellas, y queríamos que nosotros, al igual que Pablo, que ellos tuvieran un testimonio fuerte, que seguiran fuertes en la iglesia. Después de que yo serví de la misión, pasaron como 10 años. Después de 10 años volvió otra vez a la misión donde se había predicado el Evangelio, ya no como misionero, sino como miembro de la iglesia. Y frecuenté muchos lugares y encontré familias que todavía estaban en el Evangelio de Cristo, en el cual yo había formado parte de ese progreso y de esa enseñanza. Se encontraban todavía, ya habían hermanas que habían progresado demasiado, ya habían hecho convenios con el Señor Jesucristo, habían ido a un templo, se habían sellado, habían recibido sus investidores, y fue bonito volverlas a encontrar, fue muy gozoso. Nos abrazamos fuertemente, y tanto así que muchos tenían cuadros de los misioneros, de nosotros como misioneros que le habíamos enseñado en sus casas, y todavía estábamos allí presentes en esos hogares, y que ellos nos recordaban con mucho amor y con mucho sentimiento, al igual que nosotros, y saber que nuestra predicación no fue en vano, que nuestra predicación dio frutos, muchos frutos, y hubieron muchas experiencias y muchas cosas que voy a contar. Una de esas tantas, estábamos enseñando a una familia, y esta familia pues pertenecía a otra religión, y teníamos una cita en la noche con ellos. Fuimos a la casa de ellos y resulta que estaba el pastor esperándonos a nosotros, y estaba junto con esta familia. Nos mandaron a seguir, nosotros seguimos, nos sentamos, y nosotros estábamos asustados porque digo: y ahora ¿qué hacemos con ellos? Porque ahorita si empezamos a hablar de escrituras, ellos podemos estar discutiendo en cuanto a principios de diferentes clases, y la iglesia no es de contención, ni ponernos a fomentar esa clase de disposición hacia otras personas. Entonces el Espíritu lo que me dijo fue que no hablara sobre el Evangelio en ese momento, y con ellos, que más bien nos sentamos, nos pusimos a hablar, y al final empezamos a hacer juegos
como una noche de hogar, y al final pasó el tiempo así y nunca contendimos con ellos en cuanto a principios del Evangelio. Y pasó la noche así y cada uno, y salimos de esa casa todos edificados, todos contentos, y al otro día pues volvimos otra vez con esta familia a enseñarles. Ya no estaban los pastores ahí en ese momento, ya no volvieron más, y nosotros pudimos enseñarles libremente el Evangelio de Jesucristo, y ellos terminaron de bautizarse. Fue una experiencia muy bonita, porque como dice, debemos servir a los demás con sinceridad y amor, no recibiendo ningún beneficio. Nosotros nunca recibimos ningún beneficio temporal. Espiritual sí, gozo, paz, tranquilidad y una satisfacción enorme de que servimos a Jesucristo y no a los hombres, y que esos 2 años no fueron en vano, y no me arrepiento de haberlo hecho, y sé que este evangelio es verdadero y que Jesucristo vive, y que a Él es a quien he servido, y a Él fue a quien le serví una misión. Y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.